Anton van Dyck, pintor, grabador y dibujante flamenco especialmente dedicado a la elaboración de retratos en el periodo barroco. Nació el 22 de marzo en 1599 en Amberes, una de las ciudades más encantadoras de Bélgica. Anton van Dyck fue el séptimo hijo de Francois van Dyck, un próspero comerciante de paños y sedas. El padre de Francois había sido artista, abuelo de van Dyck, al igual que algunos familiares de su madre, María Cuypers, por lo que ya tenía en la sangre el gusto por la pintura. A la edad de los 10 años fue aprendiz en el taller del pintor Hendrik van Willen, realizando obras sobre temas religiosos y mitológicos. A la edad de 16 años se estableció como un artista independiente, pero en 1617, durante casi 4 años, trabajaría como ayudante principal del mejor pintor de flamenco barroco, Pedro Pablo Rubens, también conocido como Peter Paul Rubens, quien influyó en la formación artística de van Dyck, quien aseguraba diciendo que era el mejor de sus alumnos, e incluso llegó a retratarlo. En 1620, Anton viajó a Inglaterra, ya que fue solicitado por algunos miembros de la corte que admiraban el trabajo de Rubens. Durante ese periodo se convirtió en el pintor principal del rey Jacob I, junto con Paul van Sommer. Pocos meses después, en 1621, van Dyck viajó a Italia, donde permaneció 6 años, estudiando las obras de las grandes pintores renacentistas y barrocos de aquel país, como lo demuestra su llamado Cuaderno Italiano, donde creó obras maestras de artistas como Rafael Sanzio, Tintoretto, Leonardo da Vinci y Tiziano, a quien le dedicó más de 200 páginas. Durante este viaje a Italia, van Dyck desarrolló un estilo propio que se aleja de Rubens, capturando la esencia y personalidad de sus modelos, su belleza y su carácter, que se caracterizan por sus meticulosos detalles dentro del contexto barroco, utilizando el chiaroscuro, movimiento y dinamismo, teniendo la habilidad para evocar emociones, transmitiendo una sensación de realismo y presencia, con sus colores suaves y armoniosos. En 1627 regresó a Amberes, volviendo a colaborar con Rubens. Ese mismo año fue nombrado pintor de la corte de Archiduquesa Isabel, gobernadora de los Países Bajos, quien le encargó 2 retratos a la corte de Federico Enrique, príncipe de Orange-Nassau, uno en 1628 y el segundo en 1630, esto con la finalidad de firmar la paz a través del arte. En 1632 se trasladó a Londres, donde pintó para el rey Carlos I de Inglaterra y su corte, convirtiéndose en el principal retratista de los nobles ingleses. En 1637, van Dyck fue nombrado pintor de la Cámara de sus Majestades y Caballeros por Carlos I, logrando crear un taller en las orillas del río Támesis en Blackfriars. En mayo de 1640 muere su amigo y maestro Peter Paul Rubens, por lo que le piden regresar a Amberes para tomar su puesto. Sin embargo, viajó a París primero para realizar el retrato de Guillermo II de Orange-Nassau, la princesa María Enriqueta Estuardo. Ahora se mencionarán 2 de sus obras que se encuentran dentro de las más destacadas, tales como el triple retrato de Carlos I y el autorretrato con un girasol. Triple retrato de Carlos I es una pintura barroca más importante en la historia del arte universal, con la técnica al óleo sobre lienzo, datada en el año de 1635. Pertenece a la colección real británica y se conserva en el castillo de Windsor en Windsor, Berkshire. En la obra se representa al rey Carlos I de medio cuerpo y en 3 posiciones diferentes: perfil derecho, de frente y 3/4 partes de perfil izquierdo. El rey Carlos I fue un verdadero seguidor de las artes, construyendo una de las mejores colecciones del arte renacentista y barroco. Comenzó su obsesión por comprar importantes pinturas italianas y luego comenzó a desear estar él mismo en las pinturas.
El rey Carlos I apuntó específicamente al arte como un medio para fortalecer y controlar cómo sería visto por las generaciones futuras. El tipo de traje, sus colores y los cuellos de encaje son diferentes en cada retrato, aunque en los tres porta la banda azul de la Orden de la Jarretera. Se cree que Van Dyck pudo estar influenciado por la obra del pintor veneciano Lorenzo Lotto. Aunque también por otro lado, el retrato de Van Dyck posiblemente influyó en el triple retrato del cardenal Richelieu de Philippe de Champagne, y pintado unos años más tarde en 1640. Anton van ya le había realizado varios retratos al rey Carlos I. Pero en este caso no se trataba de engrandecer la figura monarca o plasmar su poder sobre un lienzo. En esta ocasión, el trabajo iba a ser enviado a Roma para que el afamado escultor italiano Bernini pudiera realizar un busto en mármol del monarca inglés. El cuadro estuvo en manos de los descendientes de Bernini hasta 1802, cuando fue vendido a un marchante británico. La obra volvió a Inglaterra y fue exhibida en la Britten Institution. En 1822 fue adquirida para formar parte de la colección real y actualmente se conserva en el castillo de Windsor, Reino Unido, teniendo un tamaño de 84.5 centímetros por 99.7. Autorretrato con un girasol. En este retrato, Van Dyck realiza una compleja declaración de su posición en la corte del rey Carlos I de Inglaterra, donde ocupaba el puesto de pintor de cámara. El pintor aparece en 3/4 mirando al espectador y señalando con su mano derecha el girasol, símbolo de la relación entre súbdito y monarca, según los libros ingleses de la época, con un traje de seda carmesí, mientras con la izquierda sujeta una cadena de oro, símbolo de honor y triunfo, ya que los mecenas las regalaban a los artistas como pruebas de estima. Ambos elementos son una clara señal de la dependencia del buen cortesano de la voluntad de su monarca. Aparte, nos encontramos con una excelente muestra de la facilidad de Van Dyck a la hora de realizar retratos, interesándose por captar la personalidad de su modelo tal y como había hecho su maestro Rubens. Las tonalidades empleadas y la rápida ejecución indican su estrecha vinculación con la escuela veneciana, manifestada desde su aprendizaje y estrechada con motivo del viaje a Italia. Sin embargo, cabe recalcar que hay una interpretación alternativa, que la flor es un emblema del arte de pintar, ya que tanto el pintor como la flor buscan e imitan la luz de la naturaleza, dando que es obra del pintor del rey. El girasol es un emblema perfecto, 2 en 1 del papel y las aspiraciones del artista cortesano. El autorretrato con girasol es una obra pintada al óleo sobre lienzo, con unas dimensiones de 58.4 centímetros por 73 centímetros, datada entre los años de 1632 y 1633. Actualmente se encuentran en la colección privada del Duque de Westminster. Otras obras destacadas son Diana y una ninfa sorprendidas por un sátiro, de 1627, con una técnica de óleo de 144 por 163 centímetros, ubicada en el Museo del Prado, Madrid. Carlos I de Inglaterra casada, de 1635, con una técnica de óleo de 266 por 207 centímetros, ubicada en el Museo de Louvre, París. Retrato de la reina Enriqueta María, de 1633, con la técnica de óleo sobre lienzo, de 219.1 centímetros por 134.8 centímetros, localizada en la Galería Nacional de Arte de Washington, D.C. Anton van Dyck finalmente regresa a Londres, donde fallece el 9 de diciembre en 1641 con tan solo 42 años, enterrado en la Catedral de San Pablo, Inglaterra.
Además, el rey Carlos le mandó a construir un monumento con una descripción en latín que dice: Anton van Dyck, que mientras vivió dio a muchas vida inmortal, pasando a ser uno de los pintores flamencos más importantes del siglo XVII, por sus más de 500 retratos y pinturas, tales como ya mencionados anteriormente. Un dato curioso es que este gran artista influye hasta el día de hoy en la estética gracias a su particular estilo de dar forma a su barba, que actualmente es conocido como la barba de Van Dyck. En resumen, Anton van Dyck fue un pintor flamenco que tuvo una influencia significativa en el desarrollo del estilo barroco en la pintura. Su obra se caracterizó por la elegancia, la refinación y la atención al detalle, lo que lo convirtió en un modelo a seguir por muchos artistas en su época.